Hola, soy Carol Segura, soy la coordinadora de Habitatge de AREP. El programa de Habitatge de AREP empieza hace 48 años con la adquisición de 2 pisos de la calle Sant Gervasi de Cassoles. ¿Vale? Cuando empezamos, las personas venían, hacíamos como un programa de respir. Empezábamos de lunes a viernes y los fines de semana se iban a casa. Con el tiempo nos dimos cuenta que el programa era mucho más que eso, ¿vale? Que era donde las personas venían a vivir, que era como su casa. ¿Vale? Entonces, a lo largo del tiempo se han ido consiguiendo pisos, ¿vale? Y en la actualidad tenemos 5 pisos donde viven 5 personas, hombres y mujeres, y donde lo que promocionamos son programes d'autonomia. Hola, soc la Sílvia, treballo dins de l'àrea d'habitatges amb suport d'AREP i tenim moltes funcions dins d'aquesta àrea, però una d'elles és l'acompanyament educatiu. És un acompanyament integral en diferents àrees de la vida de la persona i concretament el que treballem als pisos són tot el que són les activitats de la vida diària bàsiques, a través de la realització de programes, ja sigui programa de cuina, de compra, bugaderia, medicació. Llavors tot això va enfocat a fer un treball cap a l'autonomia. A part d'això, també el que fem és proporcionar un suport, fem aquest acompanyament psicoeducatiu també, tant dins com fora de l'espai de supervisió. És a dir, als pisos, si la persona necessita xerrar, desfogar-se, baixar a fer un cafè, doncs proporcionem aquest espai, però també durant la setmana hi ha tot un seguiment telefònic a través de trucades, missatges, on també s'intenta proporcionar aquest espai d'escolta y de diàleg amb la persona. Soy Francisca, también soy parte del equipo y dentro de las funciones que nosotros tenemos que realizar se encuentra también favorecer la vinculación con recursos comunitarios de las personas atendidas, ya sea club social, centros cívicos, casales culturales, bibliotecas o cualquier otro tipo de actividad que promueva la integración comunitaria y también la autonomía en el ámbito social. Sin embargo, esto tiene que ser a través de sus intereses y necesidades, ¿sí? Y otra de nuestras funciones también es favorecer la comunicación con las familias, pues si bien nosotros fomentamos la autonomía de las personas que están en el recurso, también intentamos sumar a las familias a sus proyectos, pues sabemos que es importante que se puedan constituir como un soporte. Sin embargo, esto lo hacemos a partir de sus voluntades, ¿sí? Pues sabemos que las experiencias con las familias son distintas. Hola, soy Verónica Bermúdez, trabajo en AREP y hace 14, 15 años ya he perdido la cuenta. La verdad que es un recurso que me encanta muchísimo. Y he trabajado siempre como educadora en el recurso de Habitatge sans Suport. Y pues bueno, tenemos un montón, muchas funciones que realizamos y una de ellas es potenciar la divulgación del modelo de la entidad de Habitatge, ¿vale? Con charradas, visites a l'entitat i congressos. Hola, em dic Quim, fa un any que estic treballant a AREP i una de les nostres tasques a l'àrea d'habitatge com a educadors és fer un acompanyament a les xarxes de la salut. Els anem a buscar a casa, agafem el transport públic i els acompanyem al psiquiatre, al psicòleg, al CAP, on sigui. Hola, soc la Blanca i soc la treballadora social de l'àrea d'habitatge. Treballo tant a pisos com a les llars residència, el Francesc Tàrrega i Lleó 13. Algunes de les meves funcions són realitzar les valoracions socials juntament amb els educadors en el moment d'entrada en els pisos, dono suport emocional, acompanyo els itineraris de la persona, tant a nivell laboral com comunitari, oriento i dono suport també als recursos i ajudes que puguin necessitar. Hola, soc la Ida, educadora d'habitatges amb suport, i tal com han dit els meus companys, i finalment una de les funcions dels educadors és la creació, implementació i disseny del PI, que és el Programa Individual d'Atenció Interdisciplinària, i juntament amb la persona atesa seiem, busquem nous objectius, busquem quines són les expectatives i quines àrees creuen que es poden treballar. Para acceder al programa para una ayuda en support es a través del Centro de Salud Mental. Es la persona, juntamente con la trabajadora social, que hacen la solicitud y esa solicitud va a unas comisiones territoriales. En esas comisiones territoriales se decide
donde la persona, la entidad que tiene una plaza libre, una plaza vacante. ¿Vale? A partir de ahí se hacen unas reuniones de acogida, ¿vale? Donde se hacen 2 o dependiendo de la persona, dependiendo de lo que se necesite, se hace 1 o 2 reuniones. En esas reuniones se decide si es perfil o no es perfil. Si es perfil, se hace la devolución al departamento y se hace la devolución a la trabajadora social del centro de salud mental y evidentemente a la propia persona. ¿Vale? Entonces vamos a ver el piso y si todos estamos de acuerdo, la persona principalmente, lo que hacemos es la vinculación al programa.